por Gaza. Pero gracias a Dios que se pudo llevar a cabo, hermano, este trabajo que no tenemos nosotros que dejar de hacerlo. Es el mandamiento del Señor. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Entonces, el mandamiento del Señor, y de esto nosotros no tenemos que descuidarnos. Nos ha dado este mandamiento el Señor a todo lo que hemos creído. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Él inició la predicación y nosotros la continuamos hasta que entre el último gentil. Cuando entre el último gentil, entonces su iglesia, el cuerpo de Cristo, su esposa, vuela al cielo con él. Otros quedarán haciendo ya la tarea, porque cuando nosotros nos vamos, otros quedarán acá abajo y tendrán que seguir, hermano, llevando a cabo esta misión. Ya una misión no para la formación del cuerpo de Cristo, sino una misión para salvación. Por eso cuando entra el último gentil, vuela la iglesia al cielo, pero acá abajo el judío que ha negado al Señor, cuando entra el último gentil y se va a la iglesia, ellos creen que Jesús es el Señor y ahora empezarán a predicar ellos el Evangelio. Pero ya la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa, voló al cielo con él. Así que no descuidemos este trabajo, el trabajo de la evangelización. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ahora sí vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a estar tomando nuestras Biblias y vamos a estar buscando en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Gloria al Señor. El Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Y del capítulo 23 vamos a estar leyendo desde el verso 2 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, tu amor para con nosotros. Señor, te pedimos que en esta noche sea tu Espíritu Santo iluminando los ojos de nuestro entendimiento, abriendo nuestro sentido y llenando nuestro corazón de ti. Señor, que tu Espíritu Santo sea envolviendo nuestras vidas, hablando, Señor, mediante tu palabra nuestro corazón, iluminando los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas. Señor, nosotros confesamos que sin ti nada podemos hacer. Te rogamos, confórtanos, fortalécenos, ilumínanos, enséñanos, dirígenos y ayúdanos en todas las cosas. Padre, gracias, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos estado viendo, hermano, cómo Dios nos va llevando a un perfeccionamiento de esta vida espiritual, la cual el Señor nos ha dado y nos mostró el camino, cómo debemos de marchar para ir siguiendo las pisadas del Maestro, para alcanzar las cosas que nuestro amado Señor alcanzó en cuanto a conocimiento, en gracia, en poder, en luz espiritual y en servicio. Entonces, hemos estado viendo como Pablo, él dice, seguí mis pisadas porque yo sigo las pisadas del Maestro. Y él es el que nos ha enseñado mediante su palabra que nosotros no tenemos que buscar venganza sobre aquellos que nos pueden llegar a hacer daño, sino que tenemos que aprender a confiar en Dios y llevar todas las cosas, hermano, en oración a Dios a causa de lo que nosotros somos. Dios nos dio una muerte y un nuevo nacimiento de un hombre espiritual, entonces ahora como un hombre espiritual que somos debemos de vivir de esa manera.
no como un hombre natural. Nosotros hemos estado viendo cómo es que justamente ante el mal que nos pueden llegar a hacer, nosotros podemos tomar tres actitudes. Tomar una actitud satánica, diabólica, hermano, en cuanto de nosotros pagar justamente mal al mal que nos hicieron, y aunque ese nos haga bien, podemos nosotros pagar con mal al que nos hace bien. Luego hemos estado viendo cómo es que en la vida natural, el hombre natural le paga mal al que le hace mal y le paga bien al que le hace bien, y cómo Dios nosotros nos quiere elevar a una esfera espiritual más elevada, donde aunque nos hagan mal, nosotros, hermano, le hagamos el bien. Entonces es lo que nosotros hemos estado viendo, que no tenemos que pagar a nadie, hermano, el mal con el mal que ellos no hicieron, pagarle, sino que vencer con el bien el mal. Entonces Dios nos va llevando a una esfera espiritual, hermano, para que nosotros actuemos como lo que somos, un hombre nuevo. Un hombre nuevo en manifestación, un hombre nuevo en actitud, un hombre nuevo en acción, un hombre nuevo, hermano, caminando en este mundo y mostrando la vida del cielo, la vida del Señor dentro de nosotros. Nosotros hemos leído en esta noche este pasaje de Mateo capítulo 23, donde el Señor justamente, hermano, habla de los escribas y de los fariseos. Los escribas, es decir, aquellos que eran muy estudioso de las escrituras, de la palabra de Dios, porque fariseo y como escriba no había en cuanto al conocimiento de las escrituras. Ellos estudiaban las escrituras, estudiaban en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús, cuando inicia este verso 2, él dice, ¿dónde se sentaban los escribas? Él dice, los escribas, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Es decir, era el lugar donde ellos se sentaban, el lugar donde ellos enseñaban, y ellos se sentían que eran maestros de la ley. Que no había forma, hermano, que alguien le pueda decir algo, porque ellos eran los maestros, ellos eran los que conocían la ley, ellos eran los estudiosos de la ley, ellos eran los guardadores de la ley, ellos eran, hermano, como ellos mismos testifican, hermano, que ellos eran discípulos de Moisés. Entonces, los discípulos de Moisés, cuando aparece Cristo en escena, entonces ellos quieren seguir justamente con esa trama de ese conocimiento que tienen de la palabra del Señor. Pero cuando aparece Cristo, cuando aparece el Señor, Él viene a dar a conocer a Dios cómo es en realidad, porque la presentación que hacen los judíos de Dios no es esa la presentación de Dios. No es esa. Ellos presentaban a Dios de una manera, presentaban a un Dios furioso, presentaban a un Dios, hermano, que condenaba, presentaban a un Dios que mataba, presentaban a un Dios terrible. Ese era el Dios que ellos presentaban. Y cuando vino Cristo, la Biblia dice que Él vino a dar a conocer a Dios, que lo conozcan, que sepan cómo es Dios, que no es así como los escribas y los fariseos lo mostraban y lo exhibían. Él vino justamente para dar a conocer a Dios, para que sepan lo que es Dios. ¿Por qué cree usted que en la primera de Juan capítulo 4 verso 8 Juan dice Dios es amor? ¿Quién le enseñó a Juan que Dios era amor? Aquel que vino a revelar a Dios. Esto es Jesús. El Señor le enseñó a Juan. Es Juan el que, hermano, el que dice que Dios es amor. Sí, pero ¿quién le enseñó a Juan? Alguien le tuvo que haber mostrado, porque lo único que conocían de Dios era el fuego consumidor y el mal que te va a caer y cómo te va a castigar Dios y lo terrible, lo que hace Dios. Entonces todos vivían con temor, con miedo, miraban a Dios, hermano, no con temor reverente, sino que tenían temor, hermano, de que caiga de repente un rayo y los haga pedazos por los juicios de Dios. Entonces desconocían a Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Justamente vino a conocer, dar a conocer a Dios. Por eso hay un pasaje donde el mismo Señor dice que te conozcan, que te conozcan. Los hombres piensan que eres un Dios malo, un Dios terrible, un Dios que hace pedazos todo, un Dios de ira, de enojo, de grandes estragos. Pero que te conozcan, que ellos conozcan lo que tú eres, que te conozcan. Por eso Juan
Juan él escribe, hermano, y dice, Dios es amor, no se confundan, Dios es amor, eso es lo que Dios. Entonces, ¿qué es lo que vino a mostrar Cristo? Justamente la verdad de Dios, cómo amaba a Dios. Y cómo es que al mundo Dios lo amaba. Y cómo es que al judío Dios lo amaba. Cómo es que a la nación escogida Dios lo amaba. Y que lo que en realidad era Dios era, hermano, amor. Que no era un Dios, hermano, que hacía pedazo todo. Sino un Dios misericordioso, un Dios bondadoso. Un Dios, hermano, de largura, hermano, de paciencia. Un Dios maravilloso. Eso es lo que vino Cristo justamente a mostrar. Por eso dice que te conozcan, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste, que te conozcan. No te conocen, por eso ellos actúan y obran de esa manera, porque usted lee las Escrituras y lo único que hacían los fariseos eran condenar, vivían condenando. Vos te vas al infierno, y vos te vas al infierno, y a vos ya el juicio de Dios, y a vos vivían condenando a todo el mundo donde vivían condenando. ¿Por qué? Porque eran discípulos de Moisés. Ellos mismos lo confesaron. Cuando usted lee el San Juan capítulo 9, verso 28, ellos dicen ahí, nosotros somos discípulos de Moisés. Por eso Jesús, cuando habló de ello, dijo, esto sobre la cátedra de Moisés se sientan sobre todo lo que habló Moisés, se saben de memoria, lo que todo, se saben de memoria, sobre la cátedra de Moisés ellos se sientan, pero ¿sabe? Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar a los hombres, lo ponen sobre los hombros de los hombres, y a los hombres les cuesta andar con las cosas que ellos le cargan y que ellos le ponen, y que no entienden y hablan de esa manera porque no conocen a Dios, no lo conocen. Que si conocieran a Dios no pusieran tanta carga sobre los hombros de los hombres. Entonces, qué terrible cuando no se conoce a Dios, ¿vio? Cuando no se conoce lo que es Dios, cuando no se conoce el amor de Dios, entonces todo el mundo quiere echar carga, y no tenés que hacer aquello, y no tenés que hacer lo otro, y cuidado con aquello, y fíjate lo otro, mira que la ira de Dios, mira que el enojo de Dios, y siempre están mandando juicio de acá, juicio de allá, juicio del otro lado, porque no conocen a Dios. Por eso actúan y hablan de esa manera. Viven condenando lo que Dios no condenó. Viven juzgando lo que Dios no juzgó. Viven acusando lo que Cristo no acusó. Viven extendiendo el dedo lo que, hermano, Cristo nunca extendió el dedo. Él no vino para que los hombres se pierdan, vino para que se salven. Nosotros hemos estado viendo cómo es que somos llamados para ser conformados a la imagen de Cristo. Para eso hemos sido llamados. Hemos leído, hermano, en el libro de Romanos capítulo 8, como es que dice, a los que antes conoció, a esto también llamó, los predestinó. ¿Para qué los predestinó? Para que sean conformados a la imagen de su Hijo. Y nosotros leemos en Juan, hermano, que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Entonces nosotros miramos que en un juicio hay un fiscal y hay un abogado. ¿Sabe quién es el fiscal? El que vive acusando, el que acusa, el que extiende el dedo. Mira lo que hace aquel, mira lo que hizo otro, mira aquello. Los fiscales sobran, pero la Biblia dice que Cristo no vino a ser un fiscal, no vino a perder, sino que vino a salvar lo que se iba a perder. Por eso es que Juan habla de él y dice, él es un abogado. Muchachos, están estudiando mal, no tienen que estudiar para ser fiscales, abogados, para eso han sido llamados, para abogar, no para acusar. El fiscal acusa, el abogado defiende. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el fiscal? Vive extendiendo el dedo. ¿Qué es lo que hace el abogado? Vive estudiando a ver la forma y la manera como ayudar justamente a aquel que es acusado, porque el acusado es inocente hasta que no se le encuentra lo contrario. Entonces, hermano, el abogado está estudiando la causa, a ver cómo va a solucionar este problema. Sin embargo, la ley no. La ley, hermano, no busca solucionar. ¿Sabe lo que hace la ley? La ley saca a luz el pecado y lo pone ahí, hermano, justamente para que caiga el juicio de Dios. El hombre que pecare, ese morirá. Usted merece la muerte. Entonces, hermano, ¿a dónde lleva la ley? A un juicio.
Entonces así presentaban a Dios. Por eso cuando vino Cristo, vino a presentar y a dar a conocer a Dios. Que conozcan cómo es Dios. Por eso es que Juan, él dice, hermano, Dios es amor. ¿Quién le enseñó que Dios era amor a Juan? Justamente, hermano, aquel que traía el conocimiento, aquel que estuvo con Dios. Nadie le dio a conocer al Padre, sino aquel que estuvo con el Padre. Él lo dio a conocer. ¿Y cómo es Dios? Dios es amor, Dios es amor. Entonces no vino a perder, vino a salvar. Entonces no vino a acusar, no vino a ponerse de fiscal, sino que vino a ponerse de abogado. Y nosotros tenemos que entender, nuestro trabajo no es un trabajo de fiscal, buscando errores, fallas, a ver cómo podemos acusar, cómo podemos decir, sino que nuestro trabajo es de abogado, cómo podemos ayudar, a ver cómo ayudamos. Por eso Pablo, cuando habla, nosotros miramos, hermano, que ocurrió un cambio de pacto. Un cambio de pacto es justamente lo que ocurrió cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 6, dice así: el cual asimismo, hablando del Señor, nos hizo ministro competente de un nuevo pacto. Entonces tuvo que haber un cambio de pacto a un nuevo pacto, porque el antiguo pacto justamente en lugar de producir vida producía muerte, porque lo que hacía, hermano, la ley, el antiguo pacto era mostrar el pecado, pero no daba la solución. Entonces le mostraba, es un hombre pecador, te vas a ir al infierno. Es una mujer pecadora, te vas a ir al infierno. Y lo único que hacía era mostrar el pecado y no daba la solución al problema. Por eso cuando vino la gracia y vino la verdad, no solamente, hermano, sacó a luz lo malo, sino que mostró la manera y la forma como el hombre que está en pecado puede ser libertado de todas esas cosas y por la gracia del Señor ser salvo. Por eso hay un pasaje donde Pablo dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. ¿Sabe qué? En la lista de los pecadores, el más grande, el pecador más que hizo más lío soy yo. Y yo estoy en la lista número 1, soy el primero, el más grande de todos los pecadores. Pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios se mostró para conmigo, el peor de todos ustedes, para mostrarle a todos ustedes que si Dios pudo hacer eso conmigo, con ustedes también lo puede hacer. Porque si lo hizo con el peor, ¿cómo no lo va a hacer con el menor? Entonces, ¿qué es lo que aprendió, hermano, el apóstol Pablo? El apóstol Pablo aprendió del amor de Dios también. Aprendió lo que era Dios, hermano, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de paciencia. Por eso su trabajo siempre fue un trabajo de paciencia, un trabajo con amor, porque él había conocido lo que era, hermano, el amor de Dios. Él se vio un hombre malo, un hombre pecador. Cuando mataron a Esteban, un hombre de Dios, él dio el consentimiento, persiguió a muchos cristianos, a muchos hizo blasfemarlos, torturó, los metió en la cárcel. Entonces usted imagínense sus pensamientos, su corazón, todas esas cosas malas hice yo hice, y sin embargo vino Dios en su amor a través de Cristo, me amó, a través de Cristo me perdonó y me dio un nuevo comienzo. Entonces si Dios ha hecho eso conmigo porque me ama tanto, ¿cómo no yo voy a hacer yo lo mismo con otros si Dios lo hizo conmigo primero? Entonces él se pone, soy el primer pecador, para que ustedes, hermanos, no se desanimen. Si conmigo hizo esto, con ustedes también. No se desanimen, no se desanimen. No se desanimen. Y para que lo que hemos creído, hermanos, sepamos que nuestra estudiantía en el reino de los cielos es para abogado, no es para fiscal. El fiscal está sobre toda la tierra. Dijeron los ángeles, el acusador de nuestros hermanos.
Dice, ay de los moradores de la tierra, porque el acusador de nuestros hermanos ha descendido a la tierra. Ay de ellos, el fiscal vino a acusar, vino a ver las fallas, los errores, hermano, a mostrar el mal. Para eso vino, justamente, hermano, para llevar a los hombres a que se acusan unos con otros. Por eso dijo, ay de los moradores de la tierra, el acusador de nuestros hermanos ha descendido ahora a ellos. Por eso vino el acusador de aquel que Jesús dijo, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Vino el acusador, vino el fiscal, y luego Jesús dice, pero yo he venido, pero también vino el abogado. Y el fiscal hace sus discípulos, pero el abogado también. Usted piensa, alumno de quién es. Los fariseos, ellos dijeron, nosotros somos alumnos de Moisés, discípulos de Moisés somos. Entonces usted miraba a Moisés y él siempre la ley acusa, la ley no ayuda, la ley muestra el pecado. Por eso Pablo, cuando habla de la ley, él dice que, hermano, mientras no había ley, dice, el pecado parecía que no estaba. Apareció la ley y la ley mostró lo que era el pecado, que ahí estaba. Y el pecado se hizo sobremanera mente pecante. Y hallé que la ley, que era buena, resulta que para mí era mala, porque me mostró que soy todo un pecador. Entonces el diablo tiene todas las armas para acusarle, para decirle que el malo, que es un inservible, que no tiene por qué ir a la iglesia, que mejor que se quede afuera, que siga haciendo su vida. Esa es la obra del maligno, hermano, y esa es la obra de los discípulos de Moisés, acusando y acusando y acusando y acusando. Esa es la obra, pero la obra del abogado, la obra de aquellos que están estudiando la abogacía juntamente con el Señor, es otra, porque ellos no acusan, ayudan a ver cómo. Señor, salva, Señor, salva, Señor, salva. El Hijo del Hombre no ha venido a perder, vino a salvar. No ha venido a condenar, no trajo condenación, trajo salvación para los hombres, salvación. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no del viejo pacto. No somos llamados a ser como Moisés. Algunos querrán parecerse a Moisés, bueno, pero no somos llamados a ser como Moisés, ni a ser como Elías, ni a ser como Daniel, ni como ninguno del Antiguo Testamento. Nosotros en el supremo llamamiento que tenemos somos llamados a ser como el Señor. Como el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, a nosotros nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. El viejo pacto ya pasó, ahora Dios ha traído un nuevo pacto, no el pacto de la letra, sino que dice el pacto del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida. Entonces nosotros no somos llamados para ser ministros de la letra, sino ministros del Espíritu. No somos llamados para ser fiscales, somos llamados para ser abogados. No somos llamados para acusar, somos llamados para ayudar, para alentar, para fortalecer, para extender la mano, hermano, al caído, mirando usted para atrás, que usted tampoco merecía entrar al reino de los cielos. Entonces, viendo la misericordia de Dios para con usted, extienda la mano también de misericordia a otro. No nos olvidemos que con la misma vara con que medimos vamos a ser medidos. Usted mide con vara así, hermano, de tan justo que es, de tanta justicia que tiene. Con esa vara, usted mide con esa vara y con esa vara va a ser medido. Entonces nuestro ministerio no es el ministerio de la letra, no es el ministerio, hermano, de la obligación, y usted tiene que obligadamente hacer esto. No es el ministerio de la obligación, no ese es el ministerio. Nuestro ministerio es el ministerio del Espíritu. No podemos, vino un alma nueva y no, usted se tiene que cortar el cabello ya. No, porque la Biblia dice, ¿ve? Ese es el legalismo. Eso es justamente los discípulos de Moisés. No, usted tiene que sacarte eso porque la Biblia dice. Y no, y usted tiene que hacer esto porque la Biblia dice. ¿Se da cuenta? Así son los discípulos de Moisés. ¿Qué es lo que esgrimen? Esgrimen la palabra de Dios, justamente, hermano, sobre el alma indefensa, que no tiene fuerza, hermano, para obedecer a Dios. Esgrimen el alma y le muestra, usted no tiene que hacer esto. Entonces el alma dice, no, y la verdad yo no puedo dejar de esto, no, yo mejor me voy, y se va de la congregación.
Porque así es, hermano, el discípulo de Moisés. Vive mostrando los errores y usted tiene. Y quiere que la persona con su propia fuerza deje de hacer cosas que no puede hacerlo. No ve que no puede hacerlo. Espere cuando muera, nazca de nuevo y tenga una vida espiritual. Que vaya en crecimiento, va a tener la fortaleza para obedecer a Dios en todas las cosas. Pero mientras tanto deje el alma en paz. El espíritu es el que da vida. La letra mata. La letra mata. Y usted va a entrar a la casa de alguien. No, tire eso y tire aquello y rompa lo otro y haga pedazo lo otro. Y se da cuenta que queremos hacer una obra nosotros sin dejar de que el Espíritu Santo sea el que vaya llevando. Por eso no es que el alma lo vamos a adoctrinar, no hay nada que adoctrinar. Deje que el Espíritu de Dios vaya llevando. ¿Sabe cuánto estropearon almas así? Las almas quisieron venir al Señor, pero lo hicieron tantas cosas por delante, se pararon en la puerta, ni entraron, hermano, ellos, ni tampoco dejaron entrar a otro. Lo hicieron volver hacia atrás. ¿Por qué? Porque le dijeron, no, así usted no, así usted no, así usted no, y el alma se fue. El pacto que nosotros hemos recibido no es el antiguo pacto. Pablo dice así: nos hizo a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata, el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? Le muestra el error, pero no le da la salida, ¿no ve? Entonces el alma dice, y sí, no, es verdad, esto no está bien, no, yo no puedo hacer esto, y se va. Lo mata. Entonces la ley muestra la situación, pero no le da ninguna salida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con las almas? Dejar que las operaciones de Dios, hermanos, sean sobre el alma y que Dios lo vaya llevando y que Dios vaya formando y que Dios... Nosotros hemos estado siendo preparados por el Señor, hermano, de lo que van a venir a la iglesia. ¿Cómo van a venir las almas? En las situaciones que van a venir, hermano, a la iglesia. Y van a venir no para que nosotros, hermano, haciendo discípulos de Moisés, condenemos y mira esto y mira lo otro, sino que nosotros, como siendo, hermanos, discípulos del Señor, como abogado, ayudemos. Si Dios lo trajo, Dios va a hacer la obra. Quizá hoy no, pero mañana, pasado, Dios va a llegar el momento que Él lo trajo, Él va a operar. ¿Para qué queremos nosotros meternos en las operaciones de Dios, hermano, y embarrarlo todo? Entonces dejemos, en lugar de meternos, oremos a Dios por las almas, oremos. Cuando Jesús habló de los fariseos, dijo, ellos en la cátedra de Moisés se sentaron, se saben de memoria al dedillo los mandamientos, pero y decreto y demás, se saben todo. Sobre la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. ¿Por qué dice el Señor así? Porque lo que está diciendo es lo correcto, lo que está diciendo no está equivocado, pero lo está haciendo sin amor. Por eso es lo que vino Cristo a mostrar lo que era Dios. Dios es amor. Esgrimir la palabra de Dios sin amor es matar. Por eso dice, la letra mata. Se esgrime la escritura, y porque la Biblia dice así, y la Biblia dice, se esgrime la escritura, y con la escritura mata. La letra mata. ¿Qué es lo que necesita esa letra para que no mate? El Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios abunda dentro de nuestro corazón, la letra, la palabra de Dios va a ser beneficiosa para el alma. Porque lo que hablemos y lo que digamos lo vamos a hacer en el amor del Señor. Por eso dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. Así que le ponen carga y carga a los demás, y hay cosas que ellos no hacen. No, pero yo eso no hago. Ajá, ¿y lo otro? ¿Y qué de lo otro? Pero yo aquello no hago. Ajá, ¿y aquello otro? ¿Qué me cuenta de lo otro?
Usted no hace aquello, pero hace aquello otro. No hace aquello, pero hace aquello otro. Quiere decir, hermano, que hay un montón de cosas que nosotros tenemos que corregir, que en lugar de estar viendo los errores y las fallas de los demás, tenemos que ver en nosotros mismos qué es lo que nos falta corregir para servir mejor al Señor. Si no, se va a cumplir en nosotros lo que dijo Jesús. Hermano, que están mirando la paja en el ojo ajeno y no se dan cuenta de la tremenda viga que tienen en sus ojos. Así son los discípulos de Moisés. Se sientan sobre la cátedra de Moisés y lo único que hacen es acusar, porque desconocen el amor de Dios. Y para eso es que vino justamente el Señor. Que te conozcan, dijo Jesús, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, que te conozcan. Y los discípulos lo conocieron, sí que lo conocieron. Por eso Juan dijo, Dios es amor, dice. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8. Dios es amor, dice Juan. Se ve que entendió muy bien lo que era, hermano, Dios. Muy bien. Por eso es que Pablo, cuando habla del amor, dice que el amor no destruye, no hace pedazo al hermano. El amor, hermano, es todo lo contrario. En lugar de destruir, el amor edifica, dice. Produce una edificación en la otra persona. ¿Por qué? Porque lo que usted hace, lo hace bañado en el amor de Dios y bajo la dirección del Señor. No toma sus propios pensamientos y sus propias ideas para mostrar algo, sino que usted toma del secreto de Dios las palabras que tiene que decir, hermano, en amor, y cuando usted la habla, eso produce una bendición. Cuando se hace en el amor del Señor, produce una bendición en la iglesia. Cuando no se hace en el amor de Dios, hermano, produce mal. Alguien pasa y voy a agradecer a Dios y empieza a exhortar. Escúchame, pasar a agradecer, doy gracias al Señor, no es pasar a predicar. Agradecer, a ver si entendemos, no es pasar a predicar. No es que voy a pasar, bueno, sí, anóteme, hermano, un agradecimiento y paso a agradecer. No, porque yo quería contarle, porque el Señor dice así y la Biblia dice así. No es para predicar, es para agradecer. Agradezco a Dios por esto. Vamos a cantar una alabanza, amén. No es para predicar el agradecer. Si no, vamos a tener que empezar a hacer como antes. Ese hermano, bueno, cuando le dé el papelito, tráigamelo para mí. No va a agradecer hasta que entienda lo que es agradecer. Cuando entienda lo que es agradecer, entonces le vamos a dar lugar. Porque agradecer no es predicar. Entonces usted piense, yo voy a agradecer. ¿Por qué va a agradecer? Y no, porque casi me pasó un accidente y Dios me salvó, quiero dar. Muy bien, entonces usted pase y da un testimonio. Pues usted dice, voy a agradecer, pastor, y yo le pregunto, ¿y qué va a agradecer? Y no sé, lo que Dios me ponga. ¿Se da cuenta? No tiene agradecimiento, quiere hablar, entonces quédese sentadito hasta que tenga algo que agradecer a Dios. Y no lo que Dios me ponga, porque quiere predicar. Todas las cosas tienen su tiempo. Hay un tiempo de estar en silencio y se debe de callar. Y hay un tiempo de hablar, pero el tiempo lo da el Señor. Así que esperemos en el tiempo del Señor. Esperemos en el tiempo del Señor. Entonces nosotros miramos al apóstol Pablo y él dice, hermano, nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, no para que seamos discípulos de Moisés, sino que seamos justamente discípulos del Señor, competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios produce dentro del corazón de alguien, justamente, hermano, algo muy hermoso. Dios escribe en el corazón de los hombres. Él escribe. Eso está escrito en el Antiguo Testamento, dice, y escribiré, dice, en sus corazones. Dios iba a escribir en el corazón de los hombres. Cuando nosotros leemos en 2 de Corintios, capítulo 3, verso 2, el apóstol Pablo amplía esto y dice lo siguiente. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas, dice, de carne del corazón. Entonces, esa palabra expedida significa que el que recibe la carta y él la va a mandar. Eso no es el que escribe.
Porque ¿quién es el que escribió en nuestros corazones? Fue Dios, fue el Señor. Por eso es que Pablo, él dice bien clarito, todos nosotros somos carta leída. Dice, sois carta de Cristo. ¿Quién escribió? El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo escribió dentro de nuestros corazones todas las palabras que tenemos dentro de nosotros. Por eso, hermano, cuando alguien habla con nosotros, lee en nosotros, hermano, a Cristo, porque no podemos parar de callar lo que hemos recibido y lo que Dios nos dio. Entonces, alguien habla con nosotros y ¿a quién lee? A Cristo, lee al Señor. Por eso es que Pablo dice así, nuestra carta sois vosotros, nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. ¿Quiénes leen? Los hombres. ¿Se da cuenta? Quiere decir que en cada uno de nosotros que estamos acá, los hombres leen en nosotros según nuestra conducta que tengamos y nuestra manera de ser. En la calle, en el viaje y donde quiera que estemos, los hombres están dando una lectura de nosotros. ¿Quiénes somos y qué es lo que somos? Y acá, hermano, la Biblia dice, siendo manifiesta que sois carta de Cristo. Entonces, si son cartas de Cristo, ¿qué es lo que tendrá escrito? Palabras de Dios. ¿Qué va a escribir Cristo dentro de su corazón? Palabras de Dios, palabras de Dios. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Nosotros la mandamos, pero escrita no fue con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tabla de piedra, sino en tabla de carne y del corazón. Entonces, ¿quién es el que hace esto? Lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Los fariseos y los escribas se sentaron en la cátedra de Moisés. Pero nosotros, siendo llamados para ser competentes de un nuevo pacto, nosotros confiamos en las palabras del Espíritu. Entonces, ¿a dónde vamos? Allá vamos. Estudiando la palabra no para ser nosotros acusadores, sino defensores de todo aquel que ha creído y cree en el Hijo de Dios. Y de ahí ayudadores. No acusadores, sino ayudadores del Señor por su Espíritu Santo que ha puesto en nosotros. Esto es lo que somos, lo que hemos creído en Él. Cartas leídas, expedida por nosotros, pero escrita con el dedo de Dios en nuestros corazones. ¿No es esto hermoso, hermano? Esto ha hecho el Señor con nosotros. Así que, ¿qué podemos hacer sino ponernos de pie? Nos ponemos de pie para agradecer a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Él ha escrito en nuestro corazón. Su palabra está grabada dentro de nuestro corazón. Los hombres pueden leer en nosotros a Cristo, la vida de Cristo en nosotros, y esto lleva gloria y honra a su nombre. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre, te ensalzamos, te damos gracias, Señor. Muchas gracias porque tú nos llamaste y has escrito, Señor, con tu dedo en nuestros corazones. Has escrito en nosotros y nos hiciste carta leída para todos los hombres, para que los hombres lean a tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Mi amado Señor, muchas gracias por tan grande amor. Rogamos que gracia abundante nos sean dadas y tu Espíritu Santo no falte de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.